¿Qué son las curules de paz y cómo será la votación este 13 de marzo? Esta y otras preguntas en Preguntas y Respuestas con Inteligencia Electoral. ¿Dónde consulto mi puesto de votación? ¿Cómo saber si soy jurado de votación? ¿Cuáles son las tarjetas electorales? ¿Qué está prohibido? ¿Qué documento debo presentar? Para un proceso democrático con inteligencia electoral, a las preguntas de los ciudadanos, las respuestas de los expertos. Y para resolver todas estas inquietudes está con nosotros el doctor Carlos Leiva. Él es asesor jurídico para la registraduría en temas electorales. Doctor Carlos Leiva, bienvenido. Y la primera pregunta viene de la ciudadanía. ¿Qué es el CITREP? Y si aquí se puede votar. CITREP es el acrónimo que utilizamos para hablar de las circunscripciones transitorias especiales de paz. Las circunscripciones transitorias especiales de paz son 16 curules adicionales que vamos a elegir en Cámara de Representantes en estas elecciones del 13 de marzo de 2022 y adicionalmente las vamos a elegir en el siguiente periodo en las elecciones de 2026. Estas circunscripciones transitorias especiales de paz se pueden elegir en 19 departamentos de Colombia que conforman esas 16 circunscripciones y específicamente en 167 municipios de esas 19 departamentos, incluido el departamento del Cesar, que conforma la circunscripción número 12, que está conformada por municipios de Cesar, Magdalena y La Guajira. Es que sabemos que fueron varias las horas y los días de este debate en el Congreso de la República para crear estas 16 curules de paz. Y precisamente, doctor Leiva, llega esta pregunta: ¿cómo surge esta iniciativa de la creación de estas CITREP, de estas circunscripciones transitorias especiales de paz? ¿Y por qué tenemos esas elecciones por primera vez en Colombia? Estas circunscripciones transitorias especiales de paz, como dices, surgen desde hace bastante tiempo. Se pensaron y se quedaron contempladas en el acuerdo que suscribió el gobierno nacional con las extintas FARC. Era parte, digamos, del punto de participación política y apertura democrática y adicionalmente hacía parte del acuerdo sobre las víctimas del conflicto armado, es decir, cumplía varios propósitos porque se pensaron como una medida de reparación y una garantía de no repetición para las víctimas del conflicto armado. Entonces, este acto legislativo, que es una reforma política que se hace parte de la Constitución y nos crea estas 16 curules adicionales, es la consecuencia de este acuerdo, que tuvo varios ires y venires en el Congreso de la República, se debatió y al final termina siendo la Corte Constitucional y la sección primera del Consejo de Estado la que les da vía libre, y el gobierno nacional promulga este acto legislativo, haciendo que nosotros, operadores electorales, tengamos que materializar lo que este acto legislativo y esta reforma política trajeron de novedad, estas 16 curules adicionales para elegirlas este 13 de marzo de 2022. Son transitorias, las elegimos en estas elecciones de 2022 y por una segunda vez en el 2026. Otra pregunta de los ciudadanos a propósito de este tema de las curules especiales de paz. ¿Todos los colombianos que están en el censo electoral pueden votar por CITREP? No todo el censo electoral de Colombia puede votar por las curules de paz. Solamente podrán votar las personas que hagan parte del censo electoral de los 167 municipios que conforman estas 16 circunscripciones y no solamente las personas que tengan registrada en estos 167 municipios, sino las personas que están en la zona rural de esos municipios, en los corregimientos de estos municipios. El censo de las curules de paz es 1.244.080 personas. ¿Por qué se llaman transitorias esta circunscripción especial? Estas circunscripciones son transitorias y son especiales, como bien dices. Son transitorias porque las vamos a elegir exclusivamente por 2 periodos legislativos. Es decir, las vamos a elegir la primera vez en estas elecciones del 13 de marzo de 2022 y las vamos a elegir una segunda vez en las elecciones del segundo domingo de marzo en 2026. Eso las hace transitorias porque luego de que se elijan en estos 2 periodos van a desaparecer del número de curules, digamos, ordinario que compone la Cámara de Representantes. Adicionalmente son especiales. ¿Por qué son especiales? Porque para ser postulado como candidato
tenían que cumplir unos requisitos especiales, como por ejemplo ser víctima del conflicto armado. Doctor Leiva, ¿dónde los ciudadanos pueden consultar para conocer en qué municipios y corregimientos se puede ir a votar por las curules de paz? Los 167 municipios donde se pueden votar fueron, digamos, contemplados desde la reforma política que crea estas 16 curules. Está en el artículo transitorio primero del Acto Legislativo 02 de 2021. Ahí están descritas cuáles son las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz y establece cuáles son los departamentos y municipios que las conforman. Adicionalmente, digamos, para facilidad de la ciudadanía, nosotros desde la Registraduría Nacional hemos publicado una serie de información de interés de las curules de paz que está publicado en el Sistema Integrado de Capacitación Electoral en la página web de la Registraduría, donde tenemos, digamos, de manera más fácil, descriptiva, cuáles son las regiones donde se puede votar, describiendo los municipios. Y en todos los corregimientos de esos 167 municipios podrá ejercerse el derecho al voto para estas curules transitorias especiales de paz. Los que salgan elegidos en estas elecciones para las circunscripciones especiales de paz, ¿van a ir al Senado o a la Cámara de Representantes? Bueno, estas 16 circunscripciones transitorias especiales de paz son 16 curules adicionales a la Cámara de Representantes. Es decir, van a estar al lado de las circunscripciones territoriales de Cámara y de las circunscripciones especiales indígena, afrodescendientes y del exterior. Pero quienes vayan a votar ese 13 de marzo, ¿pueden votar para la Cámara de Representantes territorial o solamente tendrán que votar para CITREP, las curules de paz? Esa es una excelente pregunta, porque todas las personas que están habilitadas en el censo electoral de la zona rural de esos 167 municipios van a poder dar 2 votos para la Cámara de Representantes. Es decir, van a poder escoger si votan por la Cámara Territorial o por alguna de sus circunscripciones especiales, siendo la indígena, la afrodescendientes, y adicionalmente, si así lo desean, pueden votar por la circunscripción transitoria especial de paz. Es decir, los ciudadanos de esa zona rural de los 167 municipios dan 2 votos para la Cámara de Representantes. Esta, digamos, es una circunstancia excepcional y especial en el Estado colombiano, donde generalmente un elector solamente da un voto para la conformación de una corporación pública específica como lo es la Cámara de Representantes. Es decir, que en el resto del país los ciudadanos solamente pueden hacer un voto en el caso de la Cámara de Representantes. Solamente la excepción está en estas zonas de CITREP. Así es. El resto de los colombianos solamente podemos dar un voto para la Cámara de Representantes. Para estas elecciones aumentaron el número de mesas en gran parte del territorio colombiano. A raíz de esta elección de las curules de paz, aumentan más que todo en zona rural el número de mesas precisamente para las elecciones de la CITREP. Sí, correcto. Digamos que el enfoque que tuvo la Registraduría Nacional bajo el liderazgo de nuestro registrador nacional fue acercar las zonas rurales y digamos, aumentar la participación de las personas que donde hay un déficit de participación, que es en la zona rural del país. Precisamente para las circunscripciones transitorias especiales de paz, creamos 171 nuevos puestos de votación en esos municipios CITREP, en los corregimientos de esos municipios CITREP, para un total de puestos de votación en las circunscripciones transitorias especiales de paz de 1.966 puestos de votación. Eso, si lo comparamos con el total de puestos de votación que hay en el país, que son algo más de 12.000, podemos estar hablando de más del 15% de puestos de votación que están en los corregimientos de los municipios de las circunscripciones transitorias especiales de paz. Bueno, y ahora vámonos a las redes sociales. Allí también nos hacen varias preguntas acerca de estas circunscripciones de paz que serán votadas este 13 de marzo. Lorena y Mari, ¿qué se están preguntando en las redes sociales? Así es, Ángel, vamos a aprovechar este espacio para responder a todos nuestros ciudadanos que nos han hecho esas preguntas, pero con inteligencia electoral. Mari, es que son muchas las preguntas que tienen los ciudadanos en las calles y en las redes sociales sobre todo este proceso electoral que se viene ahorita el 13 de marzo para elegir sus próximos senadores y representantes a la Cámara. ¿Cómo se conformaron las listas para estas elecciones del CITREP? ¿Se conformaron de forma cremallera? Sí, digamos que esta es la primera vez que el ordenamiento jurídico colombiano establece la obligatoriedad de que las listas
se conformen con paridad, universalidad y alternancia, o como coloquialmente y comúnmente la conocemos, lista cremallera. Deben estar conformados por un hombre y una mujer. Si no estaban conformados por un hombre y una mujer, esas listas no tenían vocación de poder participar en las elecciones de Congreso. Digamos, esta es una de las grandes novedades que tienen estas listas de las circunscripciones transitorias especiales de paz. Y para el resto de listas, las ordinarias de Congreso de la República, siempre que se elijan más de 5 curules, se debe cumplir la cuota de género, que es el 30% de la lista debe estar conformada por uno de los géneros, que es la regla ordinaria que tenemos contenida en la Ley 1475 de 2011. Doctor Leiva, son 16 zonas de estas elecciones de las curules de paz. En estas 16 van a ser las mismas tarjetas en todo el territorio nacional. Bueno, pues respecto de las tarjetas electorales, es importante tener en cuenta que la misma reforma política que crea las 16 curules dice que debemos tener un instrumento de votación, una tarjeta electoral independiente y adicional que va a estar en las circunscripciones transitorias especiales de paz. Digamos que podríamos decir de la tarjeta electoral que conserva el mismo diseño para las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, pero evidentemente serán diferentes la oferta de listas de organizaciones que inscribieron sus candidaturas. ¿Por qué? Como las 16 circunscripciones están conformadas por diferentes municipios de diferentes departamentos del país, pues tenían la posibilidad de inscribirse candidatos que fueran, digamos, residentes o que hubieran nacido en esas circunscripciones. Por ende, en las diferentes circunscripciones transitorias especiales de paz, tendremos en cada una de las 16 una oferta de candidaturas especial y diferente en razón a la inscripción que se hizo en el periodo de inscripción de candidaturas. No obstante, en todas las circunscripciones será una tarjeta adicional que guardará el mismo diseño. Bueno, doctor Leiva, le voy a cambiar un poco de temas y hablemos de la biometría. La biometría esta vez va a ser en mesa y van a estar precisamente en las mesas donde los ciudadanos, los habitantes de esos municipios, en estas 16 zonas, van a tener la biometría en mesa. Establecer o implementar biometría en el país es un criterio o debe obedecer a criterios de mapa de riesgos electorales. Es decir, que la Registraduría Nacional en este momento para las elecciones de Congreso de la República va a establecer o implementar más de 20.000 aparatos biométricos entre biometría que se va a tener en mesas de votación o en puestos de votación. No obstante, digamos, implementarla en el territorio obedece a esos mapas de riesgo, como reitero, se han establecido, digamos, por diferentes autoridades, entre esos la policía y los centros de inteligencia, y adicionalmente de organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo la Misión de Observación Electoral, que también crea un mapa de riesgo y se focaliza, digamos, la implementación de esa biometría en las zonas que más lo requieran según esos mapas de riesgo. Explicémosle a la ciudadanía cómo va a funcionar esta biometría. Cuando llegue el ciudadano a la mesa, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué hace el ciudadano con esta biometría? Cuando vamos a tener las máquinas de biometría en mesa de votación, primero los jurados de votación tendrán el acompañamiento de un funcionario que hará la validación o la autenticación biométrica de los ciudadanos. El ciudadano tendrá que poner su huella dactilar en unas máquinas que tienen el censo habilitado para votar en esa mesa de votación, y la máquina efectivamente dirá si ese ciudadano está habilitado para votar en esa mesa de votación. Además, corrobora que el cupo numérico de la cédula corresponda a la misma huella del ciudadano que se está autenticando ante esa mesa, para poder, digamos, darle vía libre para el ejercicio de su derecho al sufragio. Y vamos a volver a consultar las redes sociales. Allí tenemos más preguntas. Y nos llega una pregunta de un ciudadano y dice así: ¿qué pasa con la biometría cuando se han borrado las huellas digitales? Esta es una realidad, sobre todo en las zonas rurales de nuestro país. Hay algunas personas que, debido al ejercicio de su trabajo, han perdido las huellas dactilares. Digamos que nuestras máquinas biométricas en mesa tienen la posibilidad de validar varias huellas de las manos de las personas, y si definitivamente después de hacer diversos intentos es imposible autenticar
al ciudadano con sus huellas dactilares, digamos que tendremos que ir a una autenticación tradicional, que es corroborar los datos de la cédula de ciudadanía y ver con la persona si efectivamente su cédula corresponde a él, porque la biometría es una herramienta que nos sirve y nos apoya para combatir un montón de fenómenos y digamos, darle garantía y transparencia a las elecciones, pero no puede ser un obstáculo, digamos, llevado al extremo para el ejercicio del derecho al sufragio, que es un derecho fundamental de la ciudadanía. ¿Qué herramientas tienen o van a manejar para estas elecciones 2022 para las personas con discapacidad? En efecto, tenemos toda una política de enfoque diferencial donde vamos a garantizar que las personas que tienen diferentes tipos de discapacidad tengan garantías para el ejercicio del derecho al sufragio en el territorio colombiano. Por ejemplo, si hablamos de discapacidad visual, vamos a tener dentro de los kits de los puestos de votación la posibilidad de darle al ciudadano que tiene esa discapacidad visual una tarjeta electoral en braille. Por ejemplo, también tendremos unos cubículos especiales para personas con discapacidad en su movilidad que van a estar a unas alturas más cómodas para que puedan acercarse a ejercer el voto sin, digamos, las problemáticas que tenían antes. Adicionalmente, en el establecimiento, la fijación de los puestos de votación, tenemos que cumplir con lo que nos dice la ley y es garantizar que haya un acceso que garantice la posibilidad de entrar sin contratiempos a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Todo esto hace parte de un plan de enfoque diferencial que hemos elaborado desde la Registraduría para estas elecciones de Congreso de la República y de Presidente de la República que vamos a tener este año. Doctor Leiva, y en cuanto a temas de orden público, sabemos que estos municipios pues, fueron escogidos durante el proceso de paz por ser algunas zonas donde hubo o digamos donde fueron más golpeadas por la violencia. ¿Se tiene garantizada la seguridad de ese día de las elecciones, el 13 de marzo? Bueno, es muy importante porque precisamente estos municipios conforman las regiones que han vivido de manera más intensa el conflicto armado, donde la mayor cantidad de víctimas del país está focalizada. Entonces, para poder garantizar la seguridad, se han tenido varias mesas, incluido pues la Comisión Nacional de Seguimiento a los Procesos Electorales, donde todas las autoridades del territorio, todas las autoridades de Colombia tienen presencia y adicionalmente hay presencia de todas las fuerzas políticas y de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil. En estas comisiones de seguimiento electoral se ponen de manifiesto los problemas, digamos, de seguridad de orden público para que sean las autoridades en cabeza de la fuerza pública, del Ministerio de Defensa, que se encarguen de focalizar, digamos, la garantía de seguridad en estos puestos de votación. Para estos propósitos, por ejemplo, la Registraduría suscribió un acuerdo por la promoción, protección y garantías electorales en las circunscripciones transitorias especiales de paz. Este acuerdo fue firmado entre la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría, la Unidad de Víctimas, bueno, una serie de autoridades con tres pilares fundamentales: protección, promoción y garantías electorales para estas circunscripciones transitorias especiales de paz. Digamos que cuando hablamos de seguridad también tenemos que hablar necesariamente del Ministerio de Defensa y de las fuerzas públicas y de la fuerza pública, y tenemos conocimiento que desde el Ministerio de Defensa se creó un mapa de prevención y seguridad electoral que tiene un enfoque en los municipios más conflictivos y la mayoría de estos coinciden con municipios CITREP, porque estamos hablando del Magdalena Medio, del Catatumbo, del noreste amazónico y del Pacífico colombiano. Siempre que un ciudadano, digamos, tenga la sospecha o tenga conocimiento de una situación que pueda atentar contra la seguridad de un candidato o, por ejemplo, si estamos hablando de seguridad en general de las regiones, nosotros tenemos, digamos, diversos canales para que la ciudadanía ponga en conocimiento estas circunstancias. Cuando nos las ponen en conocimiento de manera directa a la Registraduría, nosotros tenemos la labor de trasladarle al organismo competente. Por ejemplo, si estamos hablando de un delito, tenemos que ponerlo en conocimiento inmediatamente de la Fiscalía General de la Nación. Si estamos hablando, por ejemplo, de la posible o la presunta posibilidad de una falta disciplinaria, tendrá que irse pues a la Procuraduría General de la Nación.
Por ejemplo, para estos efectos y estas denuncias ciudadanas es importante tener en cuenta la URIEL del Ministerio del Interior, porque sirve para canalizar todo el tipo de denuncias y traslada de manera casi que inmediata al competente para que tenga conocimiento de esas denuncias de seguridad. Si estamos hablando, por ejemplo, de seguridad específica de los candidatos, también pueden acudir a la UNP para que evalúe la situación y las posibilidades de brindarle seguridad y garantías a las candidaturas o a los candidatos específicamente que tienen amenazas a su seguridad. A propósito, ¿habrá presencia de observación internacional en estos corregimientos para estos comicios? Efectivamente, en este proceso electoral vamos a contar, digamos, con una copiosa participación de misiones de observación internacional. Tenemos 6 misiones de observación internacional, entre las cuales está la Unión Europea, la OEA, el Instituto AIFES, el Instituto Carter, bueno, Transparencia Electoral, y estas misiones de observación electoral, y particularmente me preguntan de la Unión Europea, ellos tienen en este momento 34 delegados desplegados por el territorio nacional y vienen 90 personas más que no van a encargarse solo de hacer observación electoral en las grandes urbes, en las capitales y en las ciudades, sino que tienen un enfoque en las zonas más conflictivas, alejadas y dispersas del país. Por ende, en gran parte de esta misión de la Unión Europea va a tener presencia en los municipios o en los 167 municipios que conforman las circunscripciones transitorias especiales de paz. Bueno, doctor Carlos Leiva, muchísimas gracias por atendernos aquí en Preguntas y Respuestas con Inteligencia Electoral. Bueno, muchas gracias a ustedes, Ángel, a todo el equipo. Nos sentimos muy complacidos de poder participar resolviéndole estas preguntas a la ciudadanía para que este 13 de marzo salgan de manera copiosa a participar y salgan bien informados con inteligencia electoral a participar. Listo, Mari, entonces ahora ya seguimos con las conclusiones que nos deja la importante intervención del doctor Leiva, que nos estaba explicando todo este proceso electoral y específicamente sobre las curules de paz. Para dar inicio a estas conclusiones es necesario reconocer y saber qué significa CITREP, que son circunscripciones transitorias especiales de paz, de las cuales son 167 municipios los que hacen parte de estas circunscripciones. Las podemos descubrir y conocerlas a través de el CICE, que se encuentra en nuestra página web www.registraduría.gov.co. Una segunda conclusión muy importante es que estas curules de paz solo las votan los municipios que estuvieron incluidos en el acuerdo de paz y que fueron afectados por el conflicto armado de Colombia. Lore, entre esas hay que resaltar también que los ciudadanos de estos corregimientos CITREP son los únicos que podrán recibir máximo 4 tarjetas electorales, es decir, una para Senado, una para Cámara de Representantes y la de CITREP. Y por supuesto, si el ciudadano así lo desea, puede solicitar una de las tarjetas de consultas interpartidistas. Es importante mencionar que estas curules solo van para la Cámara de Representantes, pero que adicional las personas de estos municipios van a poder elegir entre la Cámara de Representantes circunscripción territorial, indígena o afrodescendiente, adicional de las curules especiales de paz. Lore, esto es muy importante y vamos a seguir resolviendo todas esas dudas de nuestros ciudadanos a través de las redes sociales, que nos llegan también a través de videos, pero con inteligencia electoral.